Saludos, este es tu amigo y hermano Ricky Frontán y hoy vamos a continuar esa serie de estudios. Este es el tercer video acerca de cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Hoy vamos a estar, el tema va a ser dónde nace la iglesia. Ya en los dos videos anteriores, en el primero que sirvió como introducción, vimos que en realidad la antigüedad de una institución o de una iglesia cristiana no determina que eso sea la verdadera. Vimos ya como en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, a los líderes, a los ancianos, él les advierte que iban a entrar dentro de la misma iglesia, iban a entrar lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño, iban a traer falsas enseñanzas y aún más, él les advierte que de entre ellos mismos, o sea, entre los mismos líderes, se iban a levantar hombres que hablen cosas perversas. Así que es posible que una congregación, una institución que se identifique como cristiana o que haya comenzado como cristiana, originalmente, inclusive fundada por los apóstoles, en este caso la iglesia de Éfeso, por el apóstol Pablo, es posible que en un momento dado de ahí surjan falsas enseñanzas y esa iglesia termina apartándose y es posible hasta apostatando, ¿no? Y eso lo vemos también en el primer video que discutimos, como en las 7 iglesias del Asia Menor a las que el Señor les escribe, las 7 iglesias del Apocalipsis, y les escribe por medio del apóstol Juan, vemos cómo Él les amenaza de que es posible que sigan existiendo, pero si no se arrepienten, él iba a quitar su candelero, lo cual vemos que una congregación puede seguir existiendo, la iglesia de tal lado, de tal país, de tal ciudad, aunque haya sido fundada por los apóstoles, aunque se pueda trazar su historia hasta el primer siglo y la iglesia primitiva puede seguir existiendo, pero ya no ser una iglesia de Cristo en el sentido de que ya no alumbra. El Señor ha quitado su candelero, ¿no? Eso fue en el primer video donde discutimos eso, y entonces vimos que la antigüedad no necesariamente determina que todavía una iglesia, una congregación, una institución se pueda todavía llamar iglesia de Cristo, ¿no? Eso fue en el primer video. El segundo video estuvimos estudiando cuál es la roca a la cual el Señor se refiere en Mateo, donde dice que va a fundar su iglesia. Y vimos que esa roca no es Pedro, puesto que la palabra en griego para Pedro es roca pequeña, piedrita, ¿no? Y la palabra en la cual se va a fundamentar el evangelio es roca, una piedra grande. Y vimos que toda la escritura siempre se refiere como roca al mismo Dios, a Jehová, y que el mismo Pedro en varias ocasiones deja claro que la roca verdadera es Cristo, no es Él. Así que hoy vamos a estar entrando en dónde es que nace, dónde es que se funda la verdadera iglesia. Cuando vamos a Lucas capítulo 24, versículo 47, el Señor dándole instrucciones a sus discípulos antes de ser ascendido a los cielos, les dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Donde comienza en Jerusalén. Y algo que no quiero desviarme aquí del tema, pero note las instrucciones del Señor, lo que es la prédica bíblica. Él dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Hoy en día hay muchas iglesias evangélicas que se rehúsan, que no hablan de arrepentimiento ni perdón de pecado, solamente quieren traer las personas con los panes y los peces, hablar del amor de Dios. Inclusive en una congregación años atrás yo tuve que salir por traer un mensaje acerca de lo que es el arrepentimiento, y el pastor en esa iglesia decía que no hacía falta el arrepentimiento, porque solamente la fe sin arrepentimiento, porque el arrepentimiento según él
era una obra y entonces ya era salvación por obra. Pero bueno, no. Vemos aquí claramente que el mismo Señor mandó a que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Pero bueno, al enfoque que queremos hacer aquí, dice, en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. En Hechos capítulo 1, versículo 4 dice, y estando juntos, refiriéndose a los discípulos, poco antes de que el Señor ascendiera a los cielos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Se refiere al bautismo del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene a su iglesia. En Hechos capítulo 2 deja claro que es en Jerusalén donde desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos. Pedro da su primer sermón en Jerusalén y es en Jerusalén donde nace la iglesia. En Jerusalén es donde nace la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo del versículo 40, del versículo 37, le voy a leer un poquito más para leerlo todo en su contexto. En el primer sermón Pedro les dice, después que les presenta a ellos el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Note que Pedro no comienza haciendo una invitación a venir a Cristo a levantar la mano, ni hablando solamente del amor de Dios. No, primeramente tiene que hablar del pecado que ellos habían cometido, y es todo verdadero predicador del evangelio. Tiene que comenzar hablando con el pecado, con la situación del hombre, que están destituidos de la gloria de Dios, que están bajo la ira de Dios, y luego presentar la solución. La solución son las buenas nuevas del evangelio. O sea que Cristo murió por pecadores, y si se arrepienten y creen, ponen su fe en Cristo, serán salvos. Y ese es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento y en los discípulos y en el primer sermón de Pedro. Tristemente hoy hay predicadores que creen tener más amor o más sabiduría que los mismos apóstoles y se niegan a hablar de pecado y se niegan a hablar de arrepentimiento. Pero sigamos, dicen, al oír esto se compungieron de corazón, versículo 37, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y note que todo esto es en Jerusalén, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A qué iglesia? La iglesia de Jerusalén. Así que vemos que la iglesia nace en Jerusalén, no en Roma. En Jerusalén es donde nace la iglesia. Y vemos que es el Señor el que añadía cada día a los que habían de ser salvos. Entonces, la iglesia de Cristo nace en Jerusalén. La iglesia de Cristo es oriental, no es occidental. También vemos que los primeros diáconos son elegidos en Jerusalén. Eso lo vemos en Hechos 6 del 1 al 7. También vemos que Pedro tiene que rendir cuentas por entrar y predicar en casa del gentil Cornelio a la iglesia de Jerusalén. Eso lo vemos en Hechos 11. O sea, el mismo Pedro
Pedro no estaba por encima de los demás apóstoles. Pedro sí fue usado en el primer sermón y fue uno de los principales líderes, pero Pedro no estaba por encima de los demás. El mismo Pedro tenía que rendir cuentas. Y vemos que eso ocurre en Hechos 11. Después que él va y predica en la casa de Cornelio, que era un gentil. Al principio los judíos pensaban que la promesa de salvación por medio del Mesías era solamente para ellos, que no incluía a los gentiles. Y así que cuando Pedro entra por mandato del Señor a predicar en casa de un gentil, Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios, viene la iglesia de Jerusalén y le pide cuentas. Y eso lo vemos en Hechos 11, donde dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Notemos aquí, el capítulo es largo, lo pueden leer con calma, pero Pedro aquí no dice: espera, aguanten ahí, yo soy el obispo principal o el primer papa, yo no tengo que rendir cuenta, a mí simplemente Dios me llamó. No, vemos que Pedro sí rinde cuenta, y vamos a entrar más en esto en el próximo video, pero vemos que Pedro sí tiene que rendir cuentas. Aquí él no estaba por encima. De hecho, el mismo Pedro en su epístola deja claro que él es uno más de los obispos, uno más de los ancianos. O sea, él no se consideraba que estaba por encima de nadie. Pero eso para el próximo video. Pero lo que nos concierne aquí es que Pedro tiene que ir a Jerusalén y rendir cuenta. Y pueden leer el capítulo completo. En el versículo 17 dice entonces... Versículo 17: si Dios pues les concedió también el mismo don que nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? Dice Pedro. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera también que a los gentiles ha sido dado el arrepentimiento para vida. Esto fue en Jerusalén. El primer concilio de la iglesia, no fue el concilio de Nicea, que dicho sea de paso, tampoco fue convocado por el obispo de Roma, sino que fue un concilio convocado por Constantino, el emperador romano. Estos son hechos históricos. Ahora, pero el primer concilio de la iglesia es en Jerusalén, donde Pablo y Bernabé tuvieron que compadecer. Fue en Jerusalén. Y el líder principal era Santiago, el medio hermano del Señor, no Pedro, y esto lo confirma Eusebio. Yo les recomiendo de verdad, mis hermanos, miren, yo creo que todo creyente, pero más todo pastor y todo predicador, pero toda persona que se considere cristiano o que quiera saber más de los orígenes del cristianismo, primeramente el Nuevo Testamento, pero el primer libro acerca de la historia de la iglesia es por Eusebio de Cesarea, que fue escrito a comienzos del cuarto siglo. Eusebio de Cesarea vivió bajo la persecución de los cristianos y vivió cuando Constantino gana la batalla, y cuando Constantino entonces ya no es que legaliza el cristianismo ni lo hace la religión oficial de Roma, como algunos erróneamente dicen, pero sí él detiene la persecución y sí le empieza a dar privilegios a los cristianos. De hecho, Constantino es quien prohíbe trabajar los domingos. No es que él cambie el sábado por el domingo, él prohíbe trabajar los domingos para que los cristianos puedan ir a la iglesia y reunirse. Pero usted quiere saber qué pensaba la iglesia primitiva en los primeros 3 siglos, les recomiendo que lea a Eusebio de Cesarea, que es el primer historiador eclesiástico. Y no se puede acusar ni de protestantes, ni de católicos romanos, ni de nada, porque todavía eso no existía. O sea, no existía lo que se conoce hoy como el catolicismo romano, ni tampoco lo que se conoce hoy como los protestantes. O sea, existía simplemente la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo. Y usted puede ver ahí lo que creía la iglesia en los primeros 3 siglos. Pero vemos que en Hechos 15 es donde se da el primer concilio en Jerusalén, donde tienen que compadecer Pedro y
Pablo y Bernabé. Pueden leer el capítulo completo de 15, les leo el primer versículo, los primeros par de versículos. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. O sea, versículo, después de mucho... Vemos que en ese concilio habla Pedro, pero vemos que la decisión final la toman los ancianos dirigidos por Santiago, el medio hermano del Señor. Y vemos que son ellos los que determinan cómo es que se tiene que tratar con la iglesia gentil. O sea, vemos en el versículo 13: y cuando ellos callaron, Jacobo, que es Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y entonces él toma la decisión de lo que se ha de hacer. Pero así que vemos que el primer concilio es en Jerusalén. Es en Jerusalén. Segunda en importancia. Así que vemos, la iglesia nace en Jerusalén. Los primeros diáconos son escogidos en Jerusalén. La iglesia primeramente está compuesta de judíos, y los gentiles que pertenecían a la iglesia eran temerosos de Dios y eran prosélitos judíos. O sea, los prosélitos eran gentiles que habían abrazado la religión judía, creían en el Dios del Antiguo Testamento. Los temerosos de Dios eran gentiles que creían en el Dios del Antiguo Testamento, habían abrazado la religión judía, pero no habían llegado hasta el punto de circuncidarse. Entonces se conocían como temerosos de Dios. Y eso es en Jerusalén primeramente. Pero la segunda iglesia que vemos después en el mismo Nuevo Testamento en importancia es la iglesia de Antioquía. No la de Roma, la de Antioquía. De hecho, es la iglesia de Antioquía la que envía a Pablo y Bernabé como misioneros, y es donde se les llama cristianos por primera vez a los discípulos. Y eso lo pueden ver en Hechos capítulo 11, versículos del 19 al 26. Así que entonces podemos concluir, mis amigos, que la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo, eso es lo que significa católico. Sí, la iglesia es católica porque la iglesia es universal. O sea, la iglesia no es de un solo sitio. No podemos decir Iglesia Católica Jerusalén o Iglesia Católica Romana. No es la iglesia católica, es la iglesia universal. Yo sé que muchos evangélicos y protestantes no les gustan usar ese término porque piensan católica romana. No, pero es un error. El católico, y cuando vemos algunos de los escritos de los padres de la iglesia del comienzo del segundo siglo, vemos que sí se refieren a la iglesia católica, porque la iglesia de Cristo es católica, es universal. ¿Y dónde nace? Pues en Jerusalén. La iglesia de Cristo nace en Jerusalén, y es de Jerusalén donde comienza a salir los misioneros. Y la primera iglesia después de la Jerusalén es la de Antioquía, que es la que empieza a enviar misioneros, incluyendo a Bernabé y a Pablo. Y es donde por primera vez en Antioquía se le llaman a los discípulos cristianos. Así que, mis amigos y hermanos en Cristo, vemos que la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo, tiene su nacimiento en Jerusalén. Es una iglesia originalmente oriental, no occidental. Así que lo vamos a concluir aquí, lo vamos a dejar aquí. En el próximo video, el cuarto video, yo creo que tal vez solamente 2 videos más y concluimos esta serie de cuál es la verdadera iglesia de Cristo. El próximo video vamos a estar examinando si fue Pedro el primer papa y cómo era el gobierno en la iglesia del Nuevo Testamento. Como siempre les digo, cualquier duda que usted tenga, cualquier comentario, puede dejarlo ahí en los comentarios, me puedes escribir de dónde estás viendo este video. Sé que hay personas que nos ven de diferentes países de Hispanoamérica. Déjanos saber de dónde nos estás viendo. También dejarles saber que si vives aquí en Estados Unidos, en lo que es el sur de la Florida, nosotros nos estamos reuniendo aquí todos los domingos, lo que es en el área de Tamarack, Coral Spring. Las personas que
el que me está viendo de otro país no tiene ni idea de qué hablo, pero las personas que viven aquí en el sur de la Florida, en Estados Unidos, pues saben. O sea, estamos tal vez a unos media hora, 40 minutos al norte de lo que es la ciudad de Miami. Así que si estás en el área, pues sería bienvenido aquí a reunirte con nosotros los domingos aquí en el área de Tamarack. Así que puedes compartir este video, puedes ponerle un me gusta que ayuda a que se siga propagando, puedes dejar tus comentarios, puedes suscribirte también al canal Ricky Frontán y así automáticamente te van a llegar los videos. Así que espero que haya sido de edificación este video. Será hasta el próximo. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Se despide su amigo y hermano Ricky Frontán. Dios les bendiga.